Queridos hermanos, amigos, compañeros de mi iglesia, también podríamos decirles, damos gracias al Señor una vez más por encontrarnos juntos y usted abrir su casa, su corazón para compartir y escuchar siempre la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar sobre el tema de el Mesías y el temor de Dios. El Mesías y el temor de Dios. El texto base que vamos a utilizar en su temática es Isaías 11, 2 y 3, que dice así: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. La palabra del Señor en los estudios gramaticales, en la gramática hebrea, que es el texto que se escribió en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, que es el texto griego koiné, nos muestran dos vocablos interesantes para entender lo que es el temor. Y en el contexto que se usa temor a Dios, temor a la autoridad impuesta por el Señor, temor reverente, y tiene otras connotaciones que son muy interesantes para nuestra temática en el día de hoy. La primera de ellas es la palabra yirá, que significa respetar, temblar y también honrar. En este caso sería respetar a Dios en cuanto a su palabra, su presencia. También implicaría temblar porque Él es el juez de la humanidad. No olvidar eso. Y al mismo tiempo honrar, palabra que implica tenerlo a Él en alta estima y consideración. Luego la palabra en el texto griego koiné es la palabra phobos, que significa reconocer el poder o condición, aunque esta palabra phobos también se traduce como miedo en otros contextos. Pero en el contexto bíblico teológico tiene que ver con reconocer el poder y la condición, el poder que le ha sido delegado, ya sea una persona o el poder que Dios tiene frente a su creación, su iglesia y la sociedad misma. Entonces, hay un pasaje que me gustaría leerlo antes de avanzar. Está en Mateo 10, 28 y tiene que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo hacia las personas que estuvieron cerca de Él. Ahí está Mateo 10, 28. Y dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La instrucción de Jesús, la pedagogía de Jesús, la claridad del Señor, apunta a que las personas no tienen que temer a sus pares o a sus semejantes, sino más bien a aquel que tiene toda la autoridad, que puede, dice, destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ese es Dios. Por lo tanto, en el orden de las cosas, a quien sí se tiene que aprender a temer es al Señor. Y el Mesías, en su ministerio, en su servicio a los hombres, mantuvo una vida íntegra y también reverente al Dios Todopoderoso. Pues bien, veamos entonces hoy, les invito para que veamos, observemos y estudiemos dos significados de lo que significa ser una persona temerosa de Dios. Lo primero es un temor reverente a Dios siempre. Eso significa respetar al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha entregado y comunicado en su palabra perfecta. Venerarlo a Él como la máxima autoridad que se le debe dar honra, reconocimiento en toda circunstancia. Y amarlo a Él, que implica que lo que Él es, el amor, la entrega, el aprecio, la estima, es la actitud correcta que debe tener todo hijo de Dios. Ahora, hay algunos ejemplos en las Escrituras
que nos hablan acerca de esta situación de un temor reverente. El primero de ellos está ahí en Génesis 22:12 y tiene que ver cuando Abraham, por instrucción divina, tiene que ir a sacrificar a su hijo y él está a punto de quitarle la vida a su hijo y Dios interviene y le dice: ahora conozco que tú eres un hombre temeroso de Dios. Sin lugar a dudas que temer a Dios aquí por parte de Abraham significa obedecer las instrucciones del Altísimo. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, el autor de Job, que se le cree que este texto lo escribió Moisés, sería uno de los libros más antiguos de la Biblia, aunque en género de sabiduría, se menciona de que Job es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Eso indica que el temer a Dios significa apartarse aquello malo que a Dios le desagrada y que también a la persona le afectaría mental, física y moralmente. En el libro de los Hechos, el capítulo 9:31, la iglesia dice que andaba en el temor de Dios y apartada del mal. Los creyentes, la comunidad de primeros seguidores de Jesús, los primeros creyentes denominados cristianos y en Antioquía, era gente que vivía en el temor del Señor, apartado del mal. No si anteriormente vivían en iniquidad, en inmoralidad, en la idolatría, en prácticas impuras delante del Señor, ahora son gente temerosa de Dios. Del libro también se dice en Hebreos 11:7, cuando habla de los héroes de la fe, apuntando a todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento que por la fe confiaron en Dios y Dios les ayudó maravillosamente. Se dice de Noé que él preparó el arca para la salvación de su casa porque era un hombre temeroso de Dios. Entonces, un hombre temeroso de Dios se preocupará de su familia, de su casa, de su esposa, de sus hijos. Esa será su primera prioridad. Y en este sentido, el temor reverente a Dios significa eso: tener presente al Señor siempre, estar atento a escuchar su voz, ya que la voz de Dios es rectora, es edificante, constructiva, iluminadora, y eso es lo que hoy día necesitamos porque estamos en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas donde el pecado pareciese que estuviese venciendo a la luz. Pero ojo, la Escritura dice, el Señor dice, de que nunca las tinieblas vencerán a la luz. El capítulo 1 de Juan capítulo 1 dice que la luz resplandece en medio de las tinieblas y que el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, vino a deshacer las obras del diablo. Esto está allá en 1 de Juan capítulo 2. Entonces, dentro de la revelación de la palabra del Señor, dentro de las Sagradas Escrituras, tenemos que ser gente temerosa de Dios. En segundo lugar, el temor a Dios significa obedecer a Dios. Eso significa ahí en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Creo que sería pertinente leerlo, el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Vamos rápidamente a verlo. Y ahí, capítulo 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, un hombre sabio será una persona que teme al Señor. Y el temor de Dios es un hombre que refleja sabiduría en todas las decisiones que toma. Y al mismo tiempo es un hombre que está dispuesto a aprender, es una persona dócil, receptiva a lo que son los consejos divinos. Ahora, hay un pasaje muy interesante, muy ilustrativo, ahí en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos 9 hasta el 31. Todo ese capítulo habla de cómo este hijo de Nabucodonosor, imperio babilónico, notamos que su nombre era Belsasar, no Belsasar, que ese era el nombre babilonio que se le colocó a Daniel. Daniel, nombre hebreo; Belsasar, nombre arameo, y de esas lenguas caldeas que en ese tiempo predominaban en el imperio babilónico. Ahora, lo que quiero resaltar acá es que fue el Señor
que intervino cuando este emperador o este rey estaba comiendo y haciendo algunas cosas que son dignas de destacar, porque eso le costó su reino, su posición, su condición. Y más tarde fue asesinado, porque el Dios Todopoderoso es el que pone reyes y saca reyes. Ese es el tema del libro de Daniel. Dios coloca reyes y saca reyes. Hermanos, a veces pareciera que está todo vueltas abajo, patas para arriba, como diríamos metafóricamente. Pero eso no es así. Dios tiene el control. Todas las cosas que están sucediendo en uno u otro lugar, Dios mira su creación, observa su creación, y los tiempos de Dios, los tiempos perfectos, oportunos, pertinentes y presentes, el Dios Todopoderoso está bajo el dominando todas las cosas. Él es el que domina, el que controla, el que maneja aún nuestras vidas. Ahora, veamos sobre Belsasar, que estamos comentando hace un momento. El pasaje del capítulo 5 dice que era un hombre vicioso, un hombre que juntó, hizo un gran banquete y trajo vino, vino y vino. Lo único que él quería era beber, beber y embriagarse. Aproximadamente el texto habla de 1000 personas que se reunieron en ese banquete. Y él dice que era un hombre que bebía vino, un hombre vicioso. ¿Ya? En segundo lugar, se dice que era un hombre irreverente. ¿Por qué razón? Porque él tomó los vasos del templo de Jerusalén que había tomado Nabucodonosor, que lo había llevado a Babilonia. Él tomó esos vasos que eran solo dedicados a las cosas sagradas del Dios Todopoderoso, y que los únicos que tenían acceso eran los sacerdotes, como el sumo sacerdote, para oficiar la liturgia al Dios único y verdadero. Sin embargo, este hombre irreverente mandó buscar los vasos y las copas para que sus invitados bebiesen vino en ellas. Qué importante esto, hermanos, tener respeto por las cosas sagradas, la palabra del Señor, los mandamientos del Señor. Cuando el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es Dios quien está diciendo eso. Él es el único Dios. Cuando Dios habla de otros principios morales, hoy día pareciera que la gente construye su propia moral, su propia ética, sus propias iniciativas, creyendo que esas les van a estar bien y llevarse bien con sus pares o con el prójimo o el próximo. Pero en la práctica no es así, hermanos. Y en tercer lugar, se dice que este era un hombre idólatra. Porque aparte de que era bebedor de vino, irreverente, invitó a la gente a adorar sus dioses paganos que tenían los babilónicos. Fue llamado, invitado ahí el Daniel, nuestro hermano Daniel, donde el texto sagrado dice que operaba y estaba en él, dice el espíritu de los dioses, pero se refiere al Espíritu Santo de Dios. Así como el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es la persona que guía a la iglesia, al creyente, en el Antiguo Testamento también el Espíritu Santo se movía, actuaba, intervenía en la realidad, en las situaciones del pueblo de Israel, como también en otras. Ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, y Daniel tenía esa virtud que fue dotado por el Espíritu Santo para entender los sueños, esas modalidades, y también resolver enigmas. Qué interesante, hermanos, que a la luz de los hombres, estos enigmas, estas cosas complejas, difíciles de entender y difícil de resolverlas, Dios Todopoderoso sabe perfectamente lo que pasa y lo que ocurre. Y es ahí que el Dios Todopoderoso le muestra a Daniel que el reino de Belsasar ha quedado hasta ahí. Qué tremendo, hermanos. ¿Y por qué? Porque este hombre, Belsasar, perdió el reino por ser un hombre vicioso, por ser un hombre irreverente, por ser un hombre idólatra. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera? Que nosotros respetemos el cuerpo, que nosotros tengamos respeto a las cosas de Dios, al Dios Todopoderoso, que seamos personas que adoremos al único Dios verdadero y a nuestro Señor Jesucristo, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Para terminar,
El Mesías y el temor de Dios se ve claramente de que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el único hermoso Maestro que vino y murió en la cruz por nuestros pecados, fue una persona temerosa de Dios. Vivió siempre honrando al Padre, buscando la voluntad de Dios y no sus propios deseos. Y eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que seamos personas reverentes de Dios, tengamos temor de Dios, tengamos prudencia y cuidado con lo que vamos a hablar, con lo que escuchamos, con lo que vemos y con lo que queremos a veces comentar. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y que tú, tu casa, sean personas temerosas de Dios. Oremos. Padre bueno, queremos bendecirte a ti, porque tú eres la única persona maravillosa, única, excepcional, Señor, que has venido a nosotros para salvarnos, para darnos vida eterna y darnos tu paz. Te pedimos que cada día podamos ser creyentes, obedientes, temerosos de Dios, en tu palabra y con tu palabra y por tu palabra. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús te bendecimos. Amén y amén.